El grupo de Quinto B tiene el grandísimo honor de presentarles el helenismo del mundo de Sofía. Inicia de la página 148 a 200. Mi nombre es Jonathan Ignacio Aguilar de la Torre. El día de hoy les vengo a hablar sobre la página 148 a 152 del libro del mundo de Sofía. Comienza. Sofía escribió que podemos saber que la luna no es de queso y que también que hay cráteres en la cara posterior de la luna, que tanto Jesús como Sócrates fueron condenados a muerte, que todos los seres humanos van a morir antes o después, que los grandes templos de la Hierópolis, que fueron construidos después de las guerras de los persas, unos 400 años antes de Jesucristo, y que el oráculo más grande y más importante de los griegos fue el de Delfos. Como ejemplo de la pregunta sobre lo que solo podemos creer, mencionó lo de si hay o no vida después de la muerte, que si existe o no existe Dios en esta vida. Hola, mi nombre es Yari Betsaida García Hernández y del libro del mundo de Sofía me tocó de la página 153 a la 157. Bueno, primero se nos cuenta de que Sofía tuvo un examen de religión del cual no pudo estudiar nada debido a los acontecimientos, pero pudo responder por el conocimiento que ha obtenido de las cartas y de los diversos ejercicios que se le han dado. Bueno, también después tocamos el tema de la religión, de la filosofía y de la ciencia, así dejándonos ver que cada uno, al pasar del tiempo, se fue juntando. Varias culturas, estaban separadas claramente y al pasar del tiempo se fueron uniendo, empezaban a compartir más cosas, agarrar, quitar, así, teniendo un lazo, ahora en la actualidad, las culturas entre las demás, por esa misma ejecución del pasar de los años. Yo, Alicia Gómez, voy a hablar sobre los cínicos. Este apartado comienza hablando sobre el filósofo Sócrates, donde nos dice que él estaba parado enfrente de un puesto de artículos expuestos, y él exclamó lo siguiente: ¿cuántas cosas no me hacen falta? Esta exclamación pudo servir para titular la filosofía cínica, fundada en el año 400 a.C. Los cínicos nos enseñaron que la verdadera felicidad no depende de las cosas externas, como es el lujo, el poder político o una buena salud. La verdadera felicidad no consiste en depender de esas cosas tan vulnerables, y precisamente porque no depende de esas cosas pueden ser logradas por todo el mundo. También sobre el significado cínico, hoy en día la palabra cínico o cinismo se utiliza para el sentido de la falta de la sensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Mi nombre es María Denise Villarreal Horta. Voy a decir lo que viene en la página 63 a la 167 del libro del mundo de Sofía. Dice que todo ser humano debe de superar la muerte para ser feliz, y creo que sí es cierto, porque muchas veces vivimos con esa angustia o preocupación del qué nos pasará al hacer eso y podamos morir al instante o así, y creo que sí es parte fundamental de superar la muerte para ser feliz día a día. Y también en un apartado dice que después de la muerte hay una segunda vida, y en mi opinión yo creo que sí hay una segunda vida que es con Dios. Mucha gente dirá que no, ya no hay ninguna segunda vida, pero es dependiendo la religión y las creencias de cada persona. Y también dice que es importante tener un botiquín de emergencias de filosofía, saber, o sea, cualquier cosa, saber argumentarla y saber el por qué, para qué y por qué. Hola, mi nombre es María Fernanda Mercado Navarro. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el misticismo. Decía la lectura que los místicos creen estar moldeados con Dios. Decían que para poder alcanzar, obtener o lograr una experiencia mística tenías que llevar una vida humilde o franca o con técnicas de meditación. En la lectura decía en un apartado que si uno no cree en sí mismo, que si uno no cree en nosotros mismos, que si tú dices no voy a poder, no lo voy a poder hacer, no soy capaz, se podría considerar que era un ateo, porque no confiabas en ti, no tenías esa confianza para creer en ti, y se podría considerar que era un ateo.
era un sueño de Sofía, todo esto que estaba pasando era un sueño de Sofía, y Sofía al despertar tuvo una extraña sensación y fue algo inexplicable. Soy María Nicole Torres García y me tocó de la página 173 a la 177. Esta parte habla sobre cómo Sofía y su amiga encuentran una cabaña roja que se encontraba cerca de un lago. Quisieron remar hasta ahí y su amiga le dice a Sofía si ya la había visto antes, pero pues Sofía no quiso decirle que ella ya había estado ahí. Al entrar ahí, Sofía se empezó a comportar un poco rara y a decir que ella no había estado ahí y comenzó a decir cosas extrañas para su amiga, que en realidad solo estaba filosofiando. Su amiga, al estar buscando en la casa, encuentra una caja con postales, algunas viejas, pero lo extraño fue que había postales recientes donde exactamente hablaban sobre ellas, sobre ese preciso momento en el que ellas estaban en esa cabaña, pero lo extraño fue de una persona que ellas dos conocían. Hola, buenos días. Mi nombre es Samsibet Viray López Olvera y el día de hoy estaré hablando sobre la novela sobre la historia de la filosofía, El mundo de Sofía. A mí me tocaron de las páginas 178 a las 181, pero realmente no hubo mucha información que sacar porque no hablaba como tal sobre la historia de la filosofía, sino más como del libro. Yo inicié a extraer mis ideas principales de la página 181. En esta nos habla un poquito sobre Jesús, que él también fue un filósofo, pero que perteneció a la cultura semítica. En ese entonces había griegos y romanos. El conjunto de estas dos formaron a los indoeuropeos. Nos empieza a hablar sobre estas dos raíces que formaron una nueva cultura. Nos habla que estas culturas eran politeístas. Eso quiere decir que tenían muchos dioses en los cuales creer, así como aquí en México los mayas, que tenían a muchos dioses. Nos empieza a hablar que ellos tenían como principal objetivo el método de la observación. Ellos utilizaban la observación para poder sacar conclusiones, y esto nos relata que el hombre desde hace muchos años, e incluso desde que existieran las tecnologías, utilizaban estos métodos que tenemos propios para poder observar y sacar conclusiones. Grupo de quinto B, abarcaré páginas 183 hasta 187 del libro del mundo de Sofía, y estas hablan sobre culturas indoeuropeas y semitas. Indoeuropeas son culturas que hablan lenguas indoeuropeas y que además tienen una religión politeísta, o sea que había muchos dioses. Esas culturas también solían hacer estatuas, monumentos y demás para poder así rendir tributo y contar mitos acerca de su religión. También tenían una visión del tiempo que era un ciclo, o sea que no había ni un principio ni un final. Ahora, los semitas. Los semitas eran una religión y una cultura monoteísta, o sea que solo había un solo dios. Esta cultura además tenía una visión del tiempo que era lineal, o sea que había un principio y un final, respectivamente. Ahora, de los semitas se dieron culturas como el cristianismo y el judaísmo. En cambio, en cuanto a los indoeuropeos, se dieron culturas como la budista y otras más que son ubicadas en Oriente. Bueno, sería todo por mi parte. Buenos días, soy Martín Reyes de Quinto B, y sobre las páginas del mundo de Sofía retrataba sobre las figuras de plástico, por ejemplo, públicas sobre Jesús que aludían al cristianismo y así, eran mal vistas, aunque hoy en día son la representación pura de lo que quiere retratar la religión en sí. También habla sobre que Jesús en sus tiempos lo llamaban el Mesías, el Salvador y sus cosas, ¿sabes? Entonces, él, gracias a sus hechos y cosas así, se fueron dando a conocer más gente que seguía sus palabras o inventaba o tenía una nueva idea que nació a partir de Dios, Jesús y todo eso. Entonces, interesante, ¿no? Hola, mi nombre es Pedro Daniel Mariscal Gómez, soy del grado y grupo de Quinto B. Voy a hablar sobre el libro El mundo de Sofía y hablaré sobre las páginas 148 a la 152. Bueno, pues la página 148 inicia en que Sofía fue a revisar el buzón un lunes y no encontró nada en el buzón, pero al caminar se dio cuenta de que había una fotografía de un jeep blanco en el suelo. La rejuntó porque le dio curiosidad
y la levantó y vio que era una postal mandada desde Orson. Y esa postal estaba muy misteriosa porque era una felicitación hacia otra persona, pero coincidía en que la felicitación era el mismo día del cumpleaños de Sofía. Así es que se quedó pensando y estuvo analizando las cosas a ver pues qué tanto era el destino y la casualidad para que los juntara y esa carta que ni siquiera era para ella se tomara como una felicitación porque fue en su mismo día. En esa misma carta venían una serie de cosas que lo aconsejaba a quien iba a la carta que pensara para que pudiera reflexionar. Una de ellas era en que pensara en todo lo que podíamos. Mi nombre es Sergio y lo que dijo Sócrates fue que los cínicos enseñaron que la verdadera felicidad no depende de las cosas externas, tales como el lujo del poder político o la buena salud. También es más famoso los cínicos, que fue Digones. Era un discípulo de Astitenes y se decía que habitaba en un túnel y no poseía más bienes que una capa, un bastón y una bolsa de pan. Al decir eso, él decía que él era el más rico y feliz que el general porque tenía todo lo que deseaba. A Sócrates le interesaba ver cómo los seres humanos podíamos vivir una vida cívica, al igual que los cínicos, como los estoicos. Epicurio fue uno de los que dijo que era más importante el resultado placentero de una acción que un evaluado simple con sus posibles efectos secundarios. Soy Jacqueline Zamudio Hernández de Quinto B y voy a hablar sobre el libro del mundo de Sofía. Epicuro señala que el placer no tiene que ser necesariamente un placer sensual, también puede ser como el chocolate. Pertenece a esta categoría valores como la amistad y la contemplación del arte. Demócrito fue un recurso contra la religión y la superstición. Para esta cuestión, Epicuro se apoyó en la formulación de Demócrito. El neoplatismo más importante fue Plotino, que estudió filosofía en Alejandría, pero luego se fue a vivir a Roma. Plotino se llevó a Roma una teoría sobre la salvación que se convertiría en una serie competidora del cristianismo, cuando empezara a dejarse notar. Sin embargo, el neoplatismo también ejercería una fuerte influencia sobre la teología cristiana. Martínez Romero, y a mí me tocó hablar de la página 168 a la 172 del libro El mundo de Sofía, el cual principalmente nos trae un tema que es el misticismo, en el cual nos explica que es una forma de buscar una comunión con Dios y que debemos de encontrar esa conexión o tener una conexión con nuestra alma para saber cómo guiarnos. También nos habla sobre que para encontrarte a ti mismo primero debes perderte. Y creo que en eso tiene mucha razón. Creo que yo lo tomo como que debemos de hundirnos o estar en una situación de peligro o donde ya no encontremos respuesta para poder encontrar soluciones o hacer reflexiones de tu vida y todo, para poder encontrar una solución y para encontrar una experiencia mística, por decirlo así. Creo que también debemos de dejarnos llevar y no planear las cosas. A mí me tocó de la página 173 a la 177, donde Sofía y una de sus amigas van a la cabaña del mayor. Cuando están adentro de la cabaña, ven un espejo y Sofía le dice a su amiga que cree que es posible mirar a través del espejo. Seguían viendo y encontraron unas postales. Las postales las acomodaron por fecha y en la última postal el papá de Hildy le escribía diciendo que iba a conocer a Sofía y a una de sus amigas, que a lo mejor conocía a Sofía antes de que ella y su padre se encontraran y que era parte de su sorpresa, a lo que las niñas se asustaron y decidieron salir de la cabaña y volver a su campamento. Mi nombre es Valeria Ledesma Briones y soy del grupo de Quinto B. A mí me tocaron las páginas 178 a la 182 del libro del mundo de Sofía.
Lo que hablan estas páginas principalmente es sobre que Sofía fue a una cabaña en la cual encontró un espejo que para ella fue muy significativo. También encontraron varias cosas que le ayudaron a su amiga como a descubrir algunas verdades sobre su familia. Después habla sobre los filósofos griegos. Ellos antes eran como de los que se querían adueñar de las religiones, pero como que lo hacían con el fin de ser como los dioses o los supremos en esa religión, pero aunque la gente pues sí creían que había un dios supremo que pues era como el mayor. Después habla sobre los indoeuropeos. Ellos eran muy reconocidos porque tenían como varias lenguas y tenían fe en varias religiones. Y pues fue todo lo que yo entendí de mis páginas que a mí me tocaron. Mi nombre es Andrea Jocelyn Macías Lomelí y hoy les hablaré de las páginas 183 a la página 187 del libro de Sofía. En estas páginas habla de que las expresiones religiosas se repiten en toda la región indoeuropea, como por ejemplo los antiguos hindúes rendían culto al dios celeste Zeus, quien en griego se llama Zeus. Estos indoeuropeos intentaron conseguir verdaderos conocimientos sobre el ciclo de la naturaleza. Finalmente, ellos tienen una visión cíclica de la historia y es muy interesante su forma en la que ven la historia. Ellos ven la historia como algo que da vueltas, que avanza en ciclos, lo que quiere decir que no hay ningún principio o fin de la historia.